RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. De Radio Caracas Radio, lo mejor de este jueves 26 de septiembre del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Sin duda alguna, ayer hubo avances en el exterior, producto de la coordinación de la comunidad internacional para hacer frente a la crisis en Venezuela. Se celebró finalmente esta reunión presidida por el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, en la que participaron dirigentes, líderes de América Latina, incluyendo los representantes del presidente encargado, Juan Guaidó, y entre otras cosas, allí se habló sobre la necesidad de coordinar acciones para hacer frente a la crisis en nuestro país. Hubo unas declaraciones del presidente Trump en las cuales reiteraba el apoyo de su gobierno a una transición pacífica en Venezuela. Incluso llegó a decir que, estaba cerca. Decíamos ayer que probablemente responde este optimismo a el periodo de precampaña electoral, pero en todo caso, lo cierto es que el gobierno norteamericano ayer tomó medidas y prohibió la entrada a ese país a funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Esto aplica para los familiares más cercanos de altos mandos. La Casa Blanca responsabiliza a la dictadura de Maduro por la crisis humanitaria venezolana de proporciones históricas, llegó a decir el presidente Donald Trump en esta reunión con líderes latinoamericanos, al tiempo que, habló del apoyo de su nación a la transición democrática y el respaldo a la Asamblea Nacional venezolana. Dada la importancia para los Estados Unidos de fomentar el funcionamiento del gobierno constitucional y las instituciones democráticas en Venezuela, ha determinado restringir y suspender la entrada al país como inmigrantes o no inmigrantes de miembros de alto rango del régimen de Nicolás Maduro y otros descritos en la proclamación que se aprobó ayer. Implementan o se benefician de políticas o acciones que socavan o dañan las instituciones democráticas de Venezuela o impiden la restauración del gobierno constitucional. Estamos hablando de viceministros equivalentes o superiores, oficiales del Ejército, Policía, Guardia Nacional con rango de coronel equivalente o superiores, todos los integrantes de la Constituyente Comunal, incluso aquellos que asistieron a la sesión de la Asamblea Nacional, en fin. También hubo reunión del grupo de contacto con el Grupo de Lima. Otro comunicado fue emitido, destacar simplemente el reconocimiento otra vez a la Asamblea Nacional. Lo propio hizo, por cierto, el presidente de Rusia en reunión con Nicolás Maduro, quien le dijo que era irracional negarse a cualquier posibilidad de diálogo. De ese encuentro no surgió un nuevo financiamiento, como lo confirmaba, entre otros, la agencia Bloomberg. Para hablar acerca del panorama político nacional, el destino del Parlamento, lo que ha ocurrido en las últimas horas, saludamos en la línea telefónica a la diputada por 20 Venezuela, Dinora Hernández. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Me dicen que lo que pasa, señor César, es que Marilia me acaba de informar que está atenta la diputada Dinora Hernández. Por eso pensé que la teníamos en línea telefónica, pero en todo caso, en tanto establecemos contacto con quien forma parte, por cierto, de la fracción 16 de julio, que ayer se pronunciaba sobre el regreso de diputados del PSUV.
ayer, entre otras cosas, expresaban su rechazo y objeciones a esta situación, tomando en cuenta lo que han hecho desde el equipo o el partido político de Nicolás Maduro, desde el momento que perdieron las elecciones en 2015 o perdieron la mayoría en la Asamblea Nacional. Han hecho, ustedes recordarán, todo lo posible por eliminar el Parlamento, empezando por la designación de manera irregular, ilegal, de magistrados express y aquello del desacato que se inventaron para, restar importancia, incluso vaciar de contenido al Parlamento Nacional. Bueno, años más tarde, luego instalar incluso un Parlamento paralelo que no reconoce prácticamente nadie, que es la Constituyente Comunal. Ahora regresan. Y luego de perseguir, por cierto, desde esa institución a los parlamentarios de la unidad. Hasta ayer el Contralor designado al margen de la Constitución anunciaba medidas contra el presidente encargado Juan Guaidó. Ya tenemos a Dinora Hernández vía telefónica. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Agradecida por el contacto. Un abrazo. Pues mucho interés de conocer una primera valoración de su parte acerca de esta declaración que ofrecía la fracción 16 de julio sobre el regreso de los diputados del PSUV a la Asamblea Nacional. La escuchamos. Bueno, María Alejandra, quienes se fueron ahora pretenden volver, pero para tomar control de la Asamblea Nacional. Esta es una avanzada, es una operación política. Recordemos que este grupo, afecto al sistema de mafias que hoy impera en Venezuela, pretendieron el cierre de la Asamblea Nacional al desmantelarla. Hoy, gracias a ese grupo, o por desgracia de ese grupo, tenemos a más de 25 colegas fuera del Parlamento venezolano, acosados, hostigados, perseguidos. Tenemos al diputado Juan Requesén preso con el aplauso de aquellos a quienes este martes, lamentablemente, en la evidencia de lo que es un error político, la directiva de la Asamblea Nacional también recibió dándole la bienvenida y el aplauso. Yo quiero dejar claro que la fracción 16 de julio no le da la bienvenida, no aplaude y mucho menos convalida que los que destruyeron la institucionalidad de la Asamblea hoy pretendan incorporarse a detonarla, a terminarla de destruir. Y por qué no decirlo, María Alejandra, así actúa el Foro de Sao Paulo. Cuando no puede con los sistemas democráticos, entonces se aprovecha de las instituciones legítimas para implosionarla desde adentro. Sin lugar a dudas que no entiendo cómo se le puede dar la bienvenida a quien vino a darle la estocada final en el Parlamento. Diputada, hemos conversado con distintos parlamentarios de otras organizaciones políticas que hacen vida en la unidad y al menos ellos han advertido que se intenta establecer un canal de comunicación. Esa es la justificación sobre este regreso. Niegan cualquier tipo de negociación. Yo le pediría un comentario en torno a este tema y cuál es la posición que ustedes van a asumir en la próxima sesión cuando regresen, en teoría, estos diputados / constituyentes / exministros, gobernadores y alcaldes del PSUV. La escuchamos. Pues María Alejandra, si existe una negociación para un gobierno de cohabitación, para una reconciliación, yo también quiero dejar claro que la fracción 16 de julio, la plataforma Soy Venezuela y por supuesto mi organización política Vente Venezuela, solo se reconcilia con la justicia, con la paz y por cierto, también está en unidad, pero está en unidad con ese pueblo venezolano que está en la calle siendo víctima de esta emergencia humanitaria causada, por cierto, con los que pretenden retornar con estos exdiputados. Si esto forma parte de una negociación, entonces que nos digan qué es lo que se está negociando, porque la justicia no se negocia. Y sin lugar a dudas que nuestras acciones es sencillamente apelar al marco jurídico que tenemos en la Constitución Nacional y en el Reglamento de Interior y de Debate, porque yo quiero dejar claro, María Alejandra, también que las decisiones de la Asamblea tampoco pueden estar por encima de la Constitución y las leyes, por muy legítima que sea. Tampoco es el órgano legislativo un saquito de hacer magia, un sombrero de mago donde cuando usted decide darle el perdón, darle la reconciliación y olvidar todo lo que las deudas sociales y penales que este grupo de individuos pueda tener. En este sentido,
Nosotros apelamos al marco jurídico constitucional, artículo 191 de la Constitución, 197, 148 y 187.20 del reglamento. ¿Qué dicen estos artículos? Pues claramente, para ser breve, porque sé que quienes me escuchan son acuciosos y van a revisarlo, que las personas o parlamentarios o funcionarios que acepten un cargo de representación pública, de hecho, o en este momento fáctico que genera responsabilidades jurídicas y efectos jurídicos en la República, pero que además hayan sido remunerados por el Estado, pierden su investidura. Apelamos a que se debata la pérdida de la investidura en la próxima sesión de la Asamblea Nacional. Y el artículo 187, numeral 20, establece que la Asamblea Nacional debe calificar las acciones de sus miembros. Entonces yo quiero preguntarle a la directiva de la Asamblea Nacional si alguien que abandone sus cargos 2 años, 5 meses, no le debe rendir cuentas a la población venezolana o al ente legislativo de dónde estaba. Pero además, María Alejandra, queda claro, sabemos dónde estaban sirviendo y convalidándole en destinos distintos, inclusive desde el activismo y algunos disfrazados de milicianos, sirviéndole al plan macabro de destrucción del país y de sus ciudadanos que adelante este gobierno. Por ello, estas personas, exdiputados, tienen responsabilidad política, tienen responsabilidad penal, tienen una dejación física de su cargo, es decir, cesaron tácitamente en sus funciones porque abandonaron el cargo, de manera que es una insensatez recibirlo con bombos y platillos y darles aplausos en la Asamblea Nacional, porque según algunos colegas piensan que el acto de regreso o de retorno de estos parlamentarios al seno del ente legislativo es un acto de sometimiento, de reconocimiento a la Junta Directiva. Vaya ingenuidad, sabemos cómo actúan y un sistema criminal solamente se acerca para terminar de dar una estocada y destruir. No podemos recibirlos con aplausos. Yo agregaría, diputada, el artículo 200 de la Constitución que habla de inmunidad parlamentaria. Es clara la Carta Magna, aunque no se cumple, advirtiendo que aquellos funcionarios que violen la inmunidad de los integrantes de la Asamblea Nacional incurren en responsabilidad penal y deben ser castigados de conformidad con la ley. Ahora, yo le pregunto, diputada, porque ciertamente los aliados de la Asamblea, como Estados Unidos, han expresado que el PSUV debe tener un papel en la reconstrucción de Venezuela, al menos así lo ha dicho abiertamente el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams. Yo le pediría un comentario de su parte. El presidente Trump dio un espaldarazo ayer al presidente encargado Juan Guaidó y saludó la labor que está realizando, por ejemplo, Julio Borges, comisionado para Asuntos Exteriores, el embajador designado de Estados Unidos, Carlos Vecchio. ¿Cuál es su interpretación con relación a este tema y qué responde usted a la posición que ha asumido Estados Unidos al respecto? La escuchamos. Sí, con respecto a la posición de Estados Unidos de América, saludar que nuevamente uno de los países más grandes del mundo le respalda al pueblo venezolano y por ello respalda a su canciller designado por el presidente legítimo y reconoce al presidente legítimo Juan Guaidó. Recordemos que todo reconocimiento que se le da de los países del mundo al presidente y a los funcionarios que ha designado es el reconocimiento al pueblo venezolano y también el reconocimiento tácito de que en Venezuela existe un conflicto que necesita ayuda internacional. Me corrijo, ya ni siquiera el reconocimiento es tácito, está expresado en las últimas resoluciones. Sin lugar a dudas que también creo que esas bases del Partido Socialista de Venezuela que creyeron en una nueva manera, porque también les engañaron con una nueva propuesta de país donde todos podrían desarrollarse y progresar conforme a sus talentos y capacidades. Es de alguna manera esa promesa no fue cumplida y yo sí entiendo que esas bases necesitan ser reincorporadas al sistema democrático venezolano. Sin embargo, seguiremos insistiendo en que todos cuantos tienen responsabilidades políticas y han contribuido a la destrucción del país tienen que apegarse a la justicia. No podemos hacer un borrón y cuenta nueva porque además aquí no se trata de un hombre solamente, aquí se trata de un sistema y es el sistema comunista, socialista, el que lamentablemente ha sumido a Venezuela en esta situación.
y no digo que lamentablemente haya sido el socialismo, sino que lo lamentable y lo dantesco es que hayamos tenido que llegar a esta crisis para que el mundo se dé cuenta que el socialismo y el comunismo destruyen. Sin lugar a dudas, quienes tengan responsabilidades penales tienen que cumplir. No tenemos cara o no tendremos cara para hablarle, por lo menos a Elvira y a Pernalete, a las madres de tantos jóvenes que perdieron su vida en la calle de Venezuela por la libertad, decirle que hoy estamos cohabitando con los asesinos de sus hijos. ¿Cómo visualizan ustedes la transición, diputada? Una eventual transición en nuestro país. Una ruptura, María Alejandra, una ruptura total contra este sistema, porque recordemos que estamos hablando de un conglomerado de mafia. No se puede reconstruir sobre la podredumbre. Un país, una república, hay que reconstruirla sobre bases sólidas, con personas, con ciudadanos que sepan que tienen deberes, que tienen derechos y que se deben. Por cierto, también el artículo 201 de la Constitución Nacional, cuando señala que los parlamentarios nos debemos al pueblo, a los ciudadanos, que debemos rendir cuenta y que no nos debemos a línea política alguna. Pues, ¿qué hicieron estos diputados, exdiputados del PSUV? Aliarse a la línea de destrucción que encabezó Nicolás Maduro y este séquito de mafia. Sin lugar a dudas que visualizamos una transición con hombres y mujeres ciudadanos de la República, dentro y fuera del país, comprometidos con la reconstrucción de esta tierra de gracia para desarrollarla. Esa es la transición, no solo que vislumbramos, sino la que merecemos Venezuela. Y si en este caso la opinión de la fracción 16 de julio no se quiere reconocer como legítimo parlamentario de la Asamblea Nacional, entonces tendrán que reconocernos como ciudadanos de este país, que no delegamos nuestra ciudadanía, María Alejandra. Diputada Dinora Hernández, gracias por atendernos y acompañarnos. Clarísimo el planteamiento, como siempre. Ella forma parte de la fracción 16 de julio, además es diputada por 20 de Venezuela, expresando opinión y análisis acerca del regreso de estos diputados, de un grupo de diputados del PSUV a la Asamblea Nacional, ocurrido esta semana. Ellos han expresado, sus observaciones, ya escuchaban por qué. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es el destino del Parlamento? Efectivamente, luego de que muchos de los que estaban allí sentados han participado en el gobierno, tienen cargo de representación o han tenido cargo de representación popular, pero además formaron parte efectivamente de la estructura represiva, al menos levantaron la mano para, de manera ilegal, levantar la inmunidad parlamentaria de los diputados de la unidad, muchos de ellos hoy perseguidos o incluso presos como Juan Requesens. Estos constituyentes comunales están en la lista, por cierto, de sancionados ayer por la Casa Blanca. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CEIBE, a lo largo de sus 157 años de existencia, siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice.
Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate Cecilia Sosa Gómez, ex magistrada de la antigua Corte Suprema de Justicia. Además, forma parte del bloque constitucional. Gracias por atendernos. Muy buenos días. ¿Cómo está, María Alejandra? Un gran saludo. Un saludo para nuestra invitada. Yo iniciaría conversación a partir del comunicado que emitían ustedes ayer desde este bloque, expresando opinión acerca del regreso de estos diputados del PSUV / constituyentes / funcionarios públicos del régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué puede decirnos? Bueno, yo creo que era muy importante por parte del bloque constitucional fijar una posición, porque había ciertamente una especie de incertidumbre, como que si una decisión política puede imponerse a la Constitución. Entonces el bloque decidió efectivamente publicar un comunicado, un pronunciamiento, en el cual de forma resumida lo que hace es aplicar 2 artículos de la Constitución y una jurisprudencia de esta propia espuria pero existente Corte Suprema, Tribunal Supremo de Justicia. Los 2 artículos fundamentales que se aplicaron fueron el 148 y el 191, que en forma resumida, el primero dice que ningún diputado puede asumir más de un destino público. O eres diputado, pero no puede ser ninguna otra función. Y por su parte, el artículo 191 lo que dice es exactamente lo mismo, pero más claro, que no puede aceptar o ejercer cargo público sin perder su investidura. Ahora, en cuanto a los pronunciamientos ya del comunicado, precisa que la función de un diputado es representarnos como pueblo, como Estado, sin estar sujeto a mandatos no instrucción. Los diputados que abandonaron sus cargos durante 2 años y 5 meses, cuando su función es la dedicación exclusiva, perdieron su investidura. El segundo punto es quienes forman parte o han formado parte de entidades fácticas, estamos hablando de órganos de hecho, como la Asamblea Nacional Constituyente o no, aquellos que aceptaron cargos de ministro, alcalde, gobernadores, y ejercieron esos cargos, obviamente, después que se habían juramentado como diputados, perdieron igualmente su investidura y no pueden recuperarse esa investidura por el hecho de presentarse, aquí estoy yo, en la sede de la Asamblea Nacional. Pero lo importante del comunicado es que igual aplica para otros diputados que no siendo oficialistas, vamos a llamarlos así, vamos a llamarlos como ellos se llaman, aunque eso es inconstitucional, miembros de la MUD, tampoco pueden retornar a la Asamblea Nacional. Por ejemplo, Julio Borges, Carlos Vecchio, Pizarro, ellos aceptaron otras funciones públicas y en consecuencia el rasante es igual en la aplicación desde el punto de vista constitucional. De manera que la propuesta, y creo que debe ser oída por la Asamblea, es oponerse al retorno de estos diputados, porque sería verdaderamente una grosera violación al orden constitucional y parlamentario, y estamos exhortando al presidente de la Asamblea Nacional para que en consecuencia proceda bajo estos parámetros. Varias inquietudes, porque leíamos el comunicado y ustedes mencionaban una lista de diputados del PSUV que ocupan cargos o que fueron electos incluso en comicios recientemente celebrados o celebrados hace algunos años, y yo quisiera referirme a este tema. Entiendo que aplicaría para ellos el artículo que usted menciona sobre la imposibilidad de ejercer cargos públicos en tanto son diputados de la Asamblea Nacional, ¿correcto? Es correcto, es perfectamente correcto. Es decir, la lista, como tú muy bien lo señalas, está tanto para aquellos que se consideran miembros de lo que ahora llaman el bloque del cambio, como para aquellos que se llaman miembro fracción de la MUD
y la lista parece efectivamente teniendo como criterio de aplicación que son funcionarios, sea que estaban designados bajo el gobierno de Maduro antes de su elección del 20 de mayo, cargos de hecho que fueron asumidos luego del 20 de mayo en la presunta ejercicio de la presidencia de la República por parte de Maduro. Y obviamente también aquellos que se trasladaron y asumieron los cargos de hecho de la Asamblea Nacional Constituyente. Igualmente hacemos una pequeña mención de que además de la lista que aparece allí de personas que fueron diputados, pero que pasaron a diferentes funciones públicas distintas de diputados, también incurrirían otros que desconocemos que hayan prestado funciones públicas debido a la opacidad informativa del actual régimen político, de manera que inclusive puede haber cargos de menor jerarquía que desempeñaron diputados y por esa misma razón, de acuerdo a la Constitución, perdieron igualmente su investidura. Ahora, tengo que preguntarle, doctora Sosa, porque hemos compartido nuestra inquietud con varios parlamentarios de la Asamblea Nacional del Bloque de la Unidad sobre las acciones de aquellos que, participan en la constituyente comunal, que también intentan regresar como diputados del PSUV, porque han tenido consecuencias reales, a pesar de que es una institución que no existe, no es reconocida, pues ha violado con sus acciones derechos humanos y probablemente habrá que ver si incluso han cometido delitos de lesa humanidad, pero me refiero concretamente, por ejemplo, a la figura de la inmunidad parlamentaria. Los mismos diputados que hace algunos días regresaban a la Asamblea, han perseguido a los parlamentarios de la Unidad, incluyendo a Edgar Zambrano, que estuvo secuestrado, el propio Juan Requesén, que está detenido, otros que están en embajadas o en el exilio, han designado a figuras del aparato represivo del Estado como el fiscal al margen de la Constitución o el contralor que ayer anunciaba acciones contra Juan Guaidó. Yo le pediría un comentario en torno a este tema porque la Carta Magna es absolutamente clara, sabemos que no se cumple, pero de aplicarse, la pregunta que yo le haría es, ¿estas personas han incurrido en responsabilidad penal, como dice la Constitución, y por lo tanto tienen que ser castigadas de conformidad con la ley? ¿Cómo quedan ellas? ¿Qué puede decirnos? Bueno, vamos a separar dos aspectos, digamos para que la audiencia quede clara. Si yo tengo un diputado que está en el exilio, está escondido, está preso, su inmunidad lo acompaña y sigue siendo diputado. Es decir, el tema fundamental aquí, sea del lado que sea, es que haya asumido otro cargo, sea de hecho, porque los funcionarios de hecho existen, es decir, desempeñan una función pública, aunque carezcan de la investidura legal para desempeñar esa función pública, como es el caso de los que se fueron a la Asamblea Nacional Constituyente. Sea legítima o ilegítima la función de hecho, como dices tú muy bien, y lo cual apoyo, produce consecuencias e igualmente de naturaleza jurídica. Ahora, desde el punto de vista de la responsabilidad del régimen, del Tribunal Supremo y sus magistrados, en haber levantado la inmunidad parlamentaria de personas que siendo diputados lo han hecho por vías completamente distintas a las previstas en la Constitución, aparte de que son actos completamente espurios, no le quitan su condición de diputado y tampoco su condición de inmunidad. Lo que está es violada. Y desde el punto de vista de la responsabilidad, no hay duda de que cuando tengamos un ministerio público que se comporte de acuerdo a las premisas constitucionales, esas personas tendrán que responder por esas decisiones. Ahora, en tanto esas personas no sean juzgadas, podrían regresar a la Asamblea Nacional. La inquietud que le traslado, porque yo insisto con esto, han participado del aparato represivo del Estado con consecuencias reales. Sin ir más lejos, el diputado Edgar Zambrano, que participaba en la sesión, esta semana estuvo secuestrado
durante varios días y el diputado Juan Requesens todavía continúa detenido. Hay más de 20 perseguidos en embajadas o en el exilio. ¿Qué puede decirnos? La pregunta que tenemos que hacernos es por quién estuvo secuestrado, quiénes ordenaron ese secuestro. No hay ninguna duda que tiene que haber sido el régimen. Ahora, de aquí a traspolarlo a que hayan sido diputados o pretendidos diputados que se están reincorporando, es una cuestión que tendría que determinarse a través de los tribunales de justicia. Pero eso ni los hace diputados, pero los mantiene responsables. De manera que la situación obvia es que estas personas que han sido, a los cuales se les ha violentado sus derechos que la Asamblea está obligada a respetar y a hacer garantizar, que en eso tienes toda la razón, debería producirse dentro de la Asamblea una investigación inmediata frente a los cuerpos policiales y a las realidades existentes de cada uno de los diputados, pidiendo un auxilio de órganos internacionales que pudieran coadyuvar en la investigación correspondiente y determinar al menos la persona responsable sin que tengamos todavía un sistema judicial que lo juzgue, pero sí una presunción de responsabilidad que sería sumamente importante y es competencia de la Asamblea Nacional. Pero es que, además, y me corregirá si me equivoco, doctora Sosa, han usurpado funciones del Parlamento venezolano, designando a funcionarios como el fiscal o el contralor, que también han tomado acciones concretas en el marco del aparato represivo del Estado. Quisiera su comentario. No hay duda, digamos, esos actos y ritos, pero al fin y al cabo que han producido efecto dentro de este régimen, se originaron en la Asamblea Nacional Constituyente, y precisamente el bloque más importante de los que pretenden incorporarse a la Asamblea Nacional provienen de allí. Es decir, lo que estás tú orientando en mi pregunta es que hay un plus, hay un además de no puedo incorporarme a la Asamblea porque asumí un cargo de hecho en otro órgano, sino que además violenté la Constitución de tal manera en ese cargo de hecho que desempeñaba que me hace responsable frente al país de esos hechos. Esa es la realidad, ese es el plus y esa es la obligación. Tu pregunta permite, digamos, ampliar el tema que estamos tratando para decir que el control que debe ejercer político y jurídico en la investigación de esos hechos le corresponde a la Asamblea Nacional y debería nombrar de inmediato una comisión especial para que determinara esa responsabilidad. Claro, doctora, y lo saco a colación. Evidentemente la situación en nuestro país es muy particular. Han destruido prácticamente todas las instituciones. La única reconocida en Venezuela y más allá de nuestra frontera sigue siendo la Asamblea Nacional, pero estamos hablando de hechos concretos. Además, violaciones de derechos humanos investigadas en la Corte Penal Internacional y que figuran en el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y detrás de esos hechos hay personas responsables o personas que han participado de ellos. ¿Qué opina usted? Bueno, yo opino que el informe de la Alta Comisionada es un elemento fundamental para determinar precisamente las responsabilidades, y eso es lo que hace que el Estatuto para la Transición a la Democracia, dictado por la Asamblea Nacional, a la cual la Asamblea Nacional a veces se le olvida que es el, vamos a decirlo, el código de conducta que ella tiene para precisamente poder restablecer la vigencia de la Constitución, a veces la olvida. Y esta comisión de la que estamos hablando para determinar las responsabilidades, que entiendo hay una que se llama la Comisión para la Verdad y la Paz, debería asumir, y creo que lo está haciendo, la determinación de cuál es el régimen que se le va a aplicar a la determinación de quiénes son los responsables, que se ha venido llamando justicia transicional. Es decir, que una vez cesada la usurpación en la cual funcione una comisión que determine las responsabilidades a que dé lugar del tiempo para que la recuperación o la refundación de un poder judicial sano
determine entonces cuál es la sanción que hay que aplicarle a esta persona, más allá del tema de lesa humanidad del órgano internacional correspondiente. Tengo que preguntarle acerca del destino del Parlamento. Hay toda clase de interpretaciones acerca del regreso de estos diputados del PSUV. Algunos hablan de una negociación que estaría en marcha, otros hablan del deseo de implosionar, terminar de implosionar a la Asamblea Nacional. Y en la sesión anterior, bueno, uno de los diputados del PSUV sacó a colación que ellos pretenden organizar elecciones express. Prácticamente iniciando el año 2020. Yo le pediría un comentario también en torno a este tema, si llegamos a ese punto, ¿qué hacer, cómo reaccionar ante un intento de esa naturaleza? Bueno, yo creo que nosotros todo ciudadano en este país tiene claro que hay una vía de hecho que la desarrolla el régimen y hay una vía de derecho que no acaba de consolidarse, que es el pase de la usurpación a un gobierno de unidad nacional. Creo que lo hablamos en un encuentro anterior entre nosotros. Yo espero que el impulso que la Asamblea Nacional necesita de conectarse con la ciudadanía para avanzar en un gobierno de unidad nacional, que sí es parte de una negociación que debe hacerse desde la Asamblea Nacional como poder legítimo, precisamente excluya a los diputados que pretenden incorporarse, más allá de que en esa negociación personas que no estén incursas en violaciones de derechos humanos o que pertenezcan al partido oficial pudieran formar parte de ese gobierno de unidad nacional. Lo que quiero decir es, o avanzamos, y ese es el rol de la Asamblea. Estamos perdiendo demasiado tiempo en discutir cosas de naturaleza jurídica. Los diputados que se pretenden incorporar no son diputados. Eso es lo que ha debido decirse y punto. No hacen nada aquí en la Asamblea, aunque se sienten en esos curules. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy actuando en el desconocimiento que establece el estatuto frente a un régimen que constitucionalmente debe ser despojado de esa vía de hecho, precisamente porque debo pasar a la segunda etapa, que es la consolidación de un gobierno de unidad nacional. Ese es el objetivo sobre el cual debe trabajar la Asamblea Nacional y comprometer a la ciudadanía en esa línea. Si seguimos desgastándonos en una discusión sectorial de puntos específicos en la agenda de la Asamblea, la ciudadanía no va a continuar por sus propias necesidades de sobrevivencia siguiendo el tema de la Asamblea Nacional. Es lo contrario, la Asamblea tiene que salir a encontrar a sus representados, y esos representados somos todos nosotros, y todos nosotros seguiríamos a una Asamblea que me invita vamos a formar un gobierno de unidad nacional, y para eso necesitamos más fuerza, más unidad, más calle, más decisión, y ese es el planteamiento fundamental que el pueblo está esperando. Pregúntame si yo quiero un gobierno de unidad nacional. Guaidó, pregúntamelo. Antes me preguntabas en tus convocatorias a tus eventos públicos, me preguntaba si quería que él fuera el presidente, me preguntaba si quería que él se juramentaba, me preguntaba si quería que entrara la ayuda humanitaria, pero ya no me preguntas nada. Pregúntame si yo quiero un gobierno de unidad nacional y verás cómo cambian las cosas. Doctora Cecilia Sosa Gómez, gracias por atendernos y acompañarnos estos minutos. Fue presidenta de la anterior Corte Suprema de Justicia, fueron parte del bloque constitucional, expresando opinión y análisis acerca del tema que desarrollamos la mañana de hoy, que tiene que ver con el panorama político de nuestro país y el regreso de un grupo de diputados del PSUV, /constituyentes, /funcionarios públicos, esta semana al Parlamento Nacional. Vamos a la pausa. A regreso más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las carteras Daniela Ross son una extensión de tu personalidad. Cuando una cartera es capaz de reflejar tus sueños, cuando buscas diseños, calidad y colores vibrantes que le impriman a tu look ese toque especial que atrapa las miradas. Carteras Daniela Ross únicas, diseñadas teniendo como patrón a la mujer venezolana de hoy, llena de retos y libertad. En Instagram @DanielaRossM. Daniela Ross, la cartera hecha en Venezuela con nombre y apellido. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y este viernes, en Por Todos los Medios, Érase una vez en Venezuela. ¿Siguen todas las opciones sobre la mesa? Una nueva superproducción cinematográfica para RCR, nunca antes vista en la radio, con un elenco estelar. Eric del Búfalo, en el rol de Brad Pitt. Juan Carlos Sosa Azpurua, como Leonardo DiCaprio. José Vicente Aro, en el papel del inofensivo hippie. Y en la dirección, Mingo, como Tarantino. El tercer gran debate de Por Todos los Medios. Érase una vez en Venezuela. Once Upon a Time in Venezuela. Siguen todas las opciones sobre la mesa. Este viernes, a partir de las 8 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. No puedes perdértelo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Bueno, tratando de determinar el destino político de nuestro país a la luz de lo que ha ocurrido a lo largo de esta semana, incluyendo el regreso de un grupo de diputados del PSUV que hacen vida en la Constituyente Comunal, que han ocupado cargos públicos, muchos de los cuales, por cierto, están al frente de gobernaciones y alcaldías en todo el país. Y la posición durísima de la comunidad internacional, al menos esta semana, para hacer frente a la crisis en Venezuela. Saludamos al profesor Luis Salamanca. Él es abogado, profesor universitario, conoce perfectamente la situación de nuestro país. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. No lo tenemos todavía. Vamos a tratar de conversar con él. Acerca, insistimos, de lo que está ocurriendo en nuestro país. Nos interesa, bueno, un análisis desde el punto de vista político para tratar de entender cuál es el destino de Venezuela. Tratamos en conversación con la diputada Dinora Hernández de conocer la posición de los partidos políticos que hacen vida en la Asamblea Nacional en torno a, bueno, una posible negociación que no sabemos si está en marcha, y lo cual justificaría este regreso de un grupo de parlamentarios del PSUV, también desde el punto de vista jurídico, porque efectivamente muchos de ellos forman parte de un aparato represivo que han creado el equipo de Nicolás Maduro, incluyendo la designación de un fiscal, un contralor, bueno, al margen de nuestra Constitución, y la
la decisión de violentar la figura de la inmunidad parlamentaria, y nos gustaría conocer la interpretación política de todos estos temas. Ya lo tenemos en la línea telefónica al profesor Luis Salamanca, politólogo. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. ¿Qué tal? Muchas gracias por la llamada. Gusto conversar con nuestro invitado. Le pedí una primera valoración acerca de estos temas. ¿Cómo interpreta usted el regreso de estos diputados del PSUV? Siempre decimos / constituyentes / funcionarios públicos en medio de la crisis institucional que afecta a nuestro país a la cual hay que incluir la fuerte presión internacional para que finalmente se inicie una transición a la democracia. Lo escuchamos. Bueno, yo entiendo el regreso de la bancada del PSUV como una concesión graciosa que le están haciendo a los grupos minoritarios con los cuales se están entendiendo para hacer creer a la opinión pública que estos grupos tienen un poder suficiente como para arrancarle al PSUV y al gobierno, al régimen, semejantes concesiones, ¿no? Yo creo que el propósito de fondo es desbancar a la oposición mayoritaria dirigida por Guaidó. Y ayer mismo, o en la sesión creo que fue ayer o el martes, ¿no?, se vio el talante con el cual regresaron, que echa por tierra las ilusiones que llegaron a tener en el grupo de los minoritarios de que el gobierno venía en plan de reinstitucionalizar el país, ¿no? Ahí se vio claramente que no hay tal actitud, que la actitud es de mantener en desacato presuntamente al poder público, una barbaridad que no existe en ninguna parte del mundo, declarar en desacato un poder público, y mucho menos el poder público que expresa al pueblo democráticamente. Igualmente dijeron que se iban a incorporar todos los diputados cuando sabemos que la Constitución prohíbe a aquellos diputados que han sido designados en cargos públicos, les prohíbe ser diputados, les quita la investidura. De manera que esto unido con otros temas lo que indica es que el presunto acuerdo, que para mí no está el acuerdo que hubo entre estos pequeños sectores y el gobierno, tiene la mecha corta, porque el mundo no le ha hecho caso. De hecho las declaraciones de la Unión Europea, que siempre ha estado por el diálogo, siempre señala que debe ser con los órganos representativos del país, lo cual indica pues que no están apoyando para nada esta vía que tomó entre gallos y medianoche el grupo de los minoritarios. Por cierto, trabajando con agendas ocultas, ¿no? Cosa que eso se debió pensar, los que estaban haciendo eso debieron pensar que eso iba a caer muy mal en mucha gente, porque trabajar con agendas ocultas mientras el país estaba claro de que la oposición mayoritaria estaba buscando un acuerdo en Barbados, esta gente estaba entendiéndose de manera secreta con el gobierno, y eso es muy feo, eso cae muy mal por razones morales, ¿no? Y entonces lo que ocurrió esta semana, o ha venido ocurriendo en las últimas 2 semanas, es una indicación de que este proceso de búsqueda del cambio político hacia la democracia continúa, que no es verdad que Guaidó no logró nada y que entonces el grupo minoritario sí va a venir a lograr algo. Imagínate tú, un grupo que no llega ni a 7 diputados pueda lograr lo que no ha logrado Guaidó y la mayoría de los parlamentarios, que son 112, o que no ha logrado el mundo democrático internacional, lo van a poder lograr un grupito pequeño, para nada. Entonces yo creo que quieren poder, quieren ver si pueden desbancar a la oposición mayoritaria, pero eso no se decreta, eso se gana en la lucha, eso se gana, digamos, trabajándolo con legitimidad, y de eso no tiene, ¿no? De manera que el proceso continúa. Para mí, las decisiones de ayer y de anteayer en el TIAR y por los Estados Unidos y por la Unión Europea son un paso adelante en la radicalización del mundo democrático contra Maduro y su régimen. De hecho, el TIAR incluso hasta señala la posibilidad de capturar miembros del gobierno. Los Estados Unidos prohibió ayer el ingreso de los altos funcionarios del gobierno de Maduro, y sus familiares, e incluso de extranjeros que colaboren con ellos. Sí, se le vienen cerrando todos los caminos cada día más, y como esto es un proceso y hay que hacerlo entender al pueblo, a la gente,
de que, bueno, los procesos no tienen fecha, se puede dar en cualquier momento porque la situación es muy precaria. La situación de Maduro es muy precaria, a pesar de que está trincherado con el poder militar. Sin embargo, esto es muy fluido, están pasando cosas internamente, permanentemente, y se observa pues en los posicionamientos personales de algunos que se han ido, que han desertado. Ahora, lo que no se ha logrado hasta ahora es una deserción institucional, digamos así. Es decir, que la institución como un todo haga un pronunciamiento. Y yo no sé qué va a esperar la Fuerza Armada para, digamos, pronunciarse acerca de su propia situación, que ya es dramática por el deterioro interno que están viviendo por la falta de buena alimentación, por todo eso que se señala permanentemente en la opinión. La posición asumida, por ejemplo, por el principal aliado de Nicolás Maduro el día de ayer, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien aseguró que reconoce todos los poderes en Venezuela, incluyendo a la Asamblea Nacional. Bueno, eso ¿aló? Sí, adelante, profesor. ¿Me oyes? Perfectamente. Eso te muestra, María Alejandra, que primero, el guión que están siguiendo los países amigos, entre comillas, de Maduro, es un guión muy, muy débil, ¿no? O sea, apoyamos el diálogo, pero también apoyamos a la Asamblea Nacional. ¿Sí? Es una contradicción muy grande en ese discurso, pero además yo no los veo en el plan militante, activista, para defender a Maduro, que está el otro bloque democrático internacional para promover la democracia. Eso es un tema bien interesante, la falta como de energía del sector que apoya a Maduro para apoyarlo, y la gran energía y la constante activación que tiene el bloque que quiere la democracia en Venezuela, que apoya a la oposición mayoritaria, es realmente impresionante, ¿no? Y eso indica pues que presuntos acuerdos o concesiones como esta que el gobierno le da a los grupos minoritarios tienen la mecha corta. Eso yo tengo profundas dudas y ya las vengo corroborando acerca de que el gobierno le va a cumplir a estos amigos de los grupos minoritarios lo que le ha ofrecido. O sea, el que da lo puede quitar. Esas son concesiones graciosas que el gobierno le da a este grupo para hacerlo aparecer más importante de lo que son desde el punto de vista político, y por tanto lo pueden quitar. Y fíjate que lo que hicieron en la Asamblea Nacional, los discursos de Carreño y de los demás altos jerarcas del madurismo, indica que aquí no hay ninguna salida, como pretenden decir los que están apoyando a estos grupos. Que lo que dicen es que como Guaidó no logró resultados, ellos sí lo están logrando, porque sacaron libre a Zambrano, o sea, un preso de 500, porque lograron que se reincorporaran. No lograron nada. Es decir, estos son medidas que el gobierno da, jugadas que el gobierno hace, buscando en el fondo desbancar a Guaidó por esta vía. Lo ha intentado por otra y no ha podido, y hasta ahora no lo han podido tocar, y Guaidó sigue siendo el político más importante de Venezuela, apoyado por la comunidad internacional cada vez más, de forma tal que, siendo un proceso, lo que estamos viendo es el permanente, desgaste de las bases de sustentación del régimen. Está venciendo su resistencia a ceder en algún sentido, ya sea negociar, ya sea irse, ya sea ir a una elección medianamente democrática, etc. Sí, que al final, profesor, el regreso de diputados del PSUV no significa ninguna concesión o cambio de línea de fondo, al menos de momento. No, gracias. Mucho menos lo que ellos han llamado la reinstitucionalización. Sí. El Parlamento sigue en desacato, según ellos. Es una barbaridad. Si tengo que despedirlo, es que se nos ha agotado el tiempo, disculpe usted. Agradezco profundamente que nos haya atendido el profesor Luis Salamanca. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB, a lo largo de sus 157 años de existencia, siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela.
Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En el bar restaurante Long Low puedes disfrutar lomito o langosta, pollo o el pescado como te gusta, una exquisita pasta al fileto o una suculenta hamburguesota. En Long Low se dan cita los más exigentes comensales y tiene capacidad para 80 personas. Si eres el 81 no entras, no te quedes afuera. Acércate a la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar restaurante Long Low, poquito pero sabroso, Y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron el Colegio de Ingenieros de Venezuela. Mensaje del ingeniero.